12:33 del mediodía. Abrimos página dedicada al misterio. Vamos rápidamente porque primero el contenido lo merece. Vamos a hablar del Titanic. Esta de actualidad, por lo que ustedes ya saben. Pero es que hay una cantidad de historias, misterios, leyendas en torno al Titanic asombrosa. Y como no tenemos tampoco mucho tiempo, queremos acelerar para que Samuel Hernández nos cuente muchas de ellas. Samuel, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Bueno, que hay muchas cosas aquí. Hay muchas cosas, teniendo en cuenta que hace poquito hemos vivido esa misteriosa desaparición al principio, luego se confirmó que fue una implosión de ese submarino llamado Titán, que sigue dando de qué hablar estos días con parte de esos restos que se están recogiendo y trasladando desde un barco canadiense. Ha habido mucho revuelo en las redes sociales, con teorías de todo tipo, menciones proféticas a los Simpson, como siempre, al Titanic, al propio Titanic, de que la maldición del Titanic ha sido lo que ha provocado que este submarino que llevaba, pues era un viaje lujoso, vamos a decirlo, pues haya acabado en tragedia. Pero también yo he leído incluso algunas teorías mucho más, podemos decir, parte de las novelas de Agatha Christie, casos de herencias, de asesinos encubiertos, de algún asesino encubierto en esa pequeña tripulación, y hasta de conspiración. Por eso de que era solamente un viaje de millonarios, de 4 o 5 personas, pues que hubo ahí alguna tensión dentro, quizá, que entre millonarios siempre los hay, pero bueno. Ahí lo dejamos porque la verdad es que ciertamente eso trae mucha cola. Claro, no es del Titán de lo que vamos, efectivamente, de lo que queremos hablar, porque sabemos cómo ha terminado la cosa y bueno, todavía es verdad que se siguen emitiendo algún vídeo, algún fake también he visto por ahí de cómo ha sido la implosión. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con estas cosas y luego de frivolizar sobre si los restos humanos y tal. Bueno, yo lo único que he visto de lo último es que hay restos del submarino que sí se están recogiendo, que sí parece que se están trasladando. De luego ya de hablar, yo no sé qué ganas tiene la gente de saber si hay restos humanos o no. Si sabemos cómo ha terminado la historia, pues ya que en paz descanse estas personas, que fueran quienes fueran gente de mucho dinero o no, han muerto personas que al final tampoco merecían morir de esta forma, ¿no? Seres humanos, en definitiva. Exactamente, hablamos de seres humanos. Vamos a centrarnos en lo nuestro. Hombre, esto ha vuelto a traer cola, ha vuelto a traer de nuevo algo que dentro del misterio gusta, ¿no? Que es volver a rescatar los restos de ese Titanic, ese naviero más grande y potente de principios del siglo XX que sucumbió en aguas del Océano Atlántico, que está repleto de una cantidad de misterios, Manuel, impresionantes. Vamos a hablar en este ratito de radio de profecías, de extrañas profecías alrededor de su hundimiento, y también haremos una mención al final de los Titanic españoles, que hubo buques españoles que también sucumbieron y no tenían nada que envidiarle al Titanic. Y que son historias que en este país se olvidan. Pero claro, como siempre, con la película Titanic se nos viene a la mente el gran éxito que tuvo la película. Luego también comentaré una cosilla que surgió, también un misterio dentro del rodaje de la película de Titanic, de tantas curiosidades que se cuentan. Pues vamos con ello. Pues mira, hace solo unos meses se resolvió uno de los grandes misterios, por irnos un poco a qué es lo último que se ha hablado del Titanic. Bueno, ahora con los restos del Titán se cuenta que los restos del Titanic tienen los días contados, tienen los años contados, porque las bacterias se están comiendo los restos. Entonces los expertos ponen que alrededor de una década ya es cuando ya puede que esos restos, lo que queda ya del navío, pues se acabe ya hecho polvo prácticamente, porque es verdad que tiene los años contados. Eso lo que va quedando, hay unas bacterias que se está comiendo los restos que queda del metal. Pero no es eso de lo que te quería hablar. Uno de los grandes misterios resueltos hace unos meses es un extraño pitido que sonaba en la zona de su hundimiento. Ese pitido se descubrió en el año 1996. Fue un tal Paul-Henri Nargeolet, lo pronuncio en francés porque es un piloto francés, un explorador piloto de sumergibles, que se ha sumergido hacia los restos del Titanic más de 30 veces. También se decía, con esto del hundimiento del Titán, se decía que James Cameron había viajado como unas 33 veces. Pues no sé si Henri Nargeolet ha bajado más o no que James Cameron, pero este es uno de los exploradores que más ha estado cerca de esos restos. Pues en una de las últimas expediciones que se realizaron a principios de 2022, se esclareció que esos sonidos
Ese extraño pitido provenía de un arrecife aledaño repleto de vida marina a casi 3.000 metros de profundidad de una fascinante formación volcánica. Y es que aunque mucha gente no lo crea, y yo he leído cosas un poco alocadas de que dicen que hay gente que cree que esa profundidad, es verdad que no hay nada, te quiero decir, no hay la misma vida que puede haber en la superficie, pero hay, la gente le puede sorprender que la zona donde está hundido o donde está reposando el Titanic es una zona que es un vergel, es uno de los grandes vergeles del Atlántico, está repleto de vida, está repleto, el único problema es la presión y el nivel de profundidad, que son más de 3.000 metros. Así que, debido a que el misterio ha estado abierto desde que se detectara ese sonido a mitad de los años 90, se creyó que podía pertenecer a otro naufragio de algún submarino. ¿Y cuál fue la compañía que la descubrió? Qué curioso, ni más ni menos que Ocean Gate, que ha dado mucho que hablar porque ha sido la misma que ha creado el submarino Titán y ese viaje que ha dado mucho que hablar por la tragedia. Es que Ocean Gate se encarga de muchas expediciones y todo lo que tenga que ver alrededor del Titanic. Por eso, hoy en día, a la gente le sonará el nombre de Ocean Gate, la responsable de lo que ha pasado con el tema del submarino Titán. Sí, bueno, vamos con el Titanic y lo que comentabas al principio, ¿no? Que hay bastantes profecías en torno a ello. Hombre, sí, sobre las premoniciones experimentadas por pasajeros que iban a bordo del Titanic hay muchos escritos. También de ese sexto sentido que parece que impidió a otros que no llegaron a embarcar porque algo les alertó de un inminente peligro en ese gran buque. Hay historias que hablan de cierto hombre de negocios que canceló a última hora aquel viaje tras recibir una carta de su mujer pidiéndole que no subiera porque había soñado la noche antes que se hundía el barco. Bueno, estos miedos, estos sueños tan raros que hemos tenido cuando cogemos un viaje y tal, soñamos que nos perdemos, soñamos que o gente que coge un avión y dice que se estrella. Hombre, no tiene por qué ocurrir, pero según estos relatos, pues sí ocurrió la tragedia. Pero otra historia sorprendente que se cuenta fue la de aquella mujer que, presenciando la salida del insumergible, entre comillas, Titanic del puerto, empezó a gritar: «Ese barco va a hundirse antes de llegar a América». Y comenzó a pedir bruscamente que hicieran algo para detenerlo, pero nadie le hizo caso y el barco partió en aquel mes de abril de 1912, donde finalmente, el día 15 de ese mes, pereció en las aguas del océano junto a más de 1.500 personas. Quizás la tendrían como una loca, vayan ustedes a saber, pero esa mujer que gritaba desde el puerto, según cuentan los relatos de aquel entonces, pues no le hicieron mucho caso y, bueno, quién sabe, a lo mejor le tendrían que haber hecho caso y no hubiera ocurrido la tragedia, ¿no? Quién sabe. Pero había una profecía por encima de todas, ¿no? Hombre, es que sin lugar a dudas, la mayor profecía de la que se tiene constancia sobre el destino del transatlántico está en un pequeño libro de casi 250 páginas que, si ustedes lo encuentran en un rastro como el que tenemos mañana del rastro de segunda mano de antigüedades, lo ven en alguna librería o lo tienen por ahí escondido en la estantería y vieja de su casa, sepan que es una joya. Este libro, su título original se llama Futility, pero en España es más conocido como El hundimiento del Titán, y lo escribió un tal Morgan Robertson en el año 1898. Pues bien, voy a ir contando curiosidades. En este libro, como digo, ahora muy apreciado por los coleccionistas, sobre todo de misterios sobre el Titanic, se cuenta, es un relato, ojo, es algo de ficción, pero quédense con la fecha. He dicho 1898, el hundimiento del Titán, y aquí lo que se habla en esta novela es de cómo un lujoso barco británico llamado Titán, del que se decía también que era insumergible, choca con un iceberg y se hunde cuando estaba haciendo una travesía por el Atlántico Norte en su viaje inaugural en un mes de abril, causando la desaparición de muchos cientos de víctimas y con escasez de botes salvavidas. ¿Os va sonando la película, no? Sí, sí. Bueno, es decir, este tal Robertson, quien fue marinero en su juventud y cuyo círculo cercano contaba que cuando este hombre se ponía a escribir parecía un alma poseída. Dicen que era una manera de escribir un tanto peculiar el que tenía Robertson. Parecía ser que estaba adivinando todo lo que iba a pasar 14 años después con el Titanic. Una de dos: o este hombre era un adivino y lanzó la novela como diciendo, miren lo que va a pasar dentro de 14 años, o es que realmente fue un escritor profético, lo que estamos hablando de un escritor profético, o es que
unos 14 años después se quiso retar lo que se contaba en este libro y crear, o a lo mejor los creadores, los ingenieros de este barco, se quisieron desafiar, ¿no? Todo esto, a lo mejor ¿no? se inspiraron un poco en lo que contaba Morgan Robertson y quisieron hacer ese buque insumergible. Claro, es que lo más curioso no son esas coincidencias que te he dicho de la novela, de los hechos del tiempo, la fecha, el momento en el que se hundiría, sino también lo que voy a contar ahora, de la descripción que el autor dio a ese buque. Dice, el Titán tenía 3 hélices, 19 compartimentos estancos y 24 botes salvavidas. El Titanic tenía 3 hélices, 16 compartimentos estancos y 20 botes salvavidas. A bordo del Titán viajaban 3.000 pasajeros y el barco chocaba contra el iceberg a una velocidad de 25 nudos, mientras que el Titanic llevaba 2.224 pasajeros y en el momento fatídico viajaba a 23 nudos. Así que, viendo que casi todas las coincidencias son abrumadoras, siempre se ha pensado que o Robertson tenía en aquel entonces una idea bastante clara de cómo llegaría a ser un barco de lujo en el inmediato futuro, y si no, lo que acabo de decir, o cómo los ingenieros o creadores del barco más famoso de la historia quisieron hacerlo tal cual a lo que se contaba esta novela. Esto es algo que nunca se ha probado, que fuera una inspiración, esto es algo que digo yo, pero ¿qué estamos? ¿Ante una premonición auténtica y real o era una predicción racional? De que un barco, por mucho que lo dijeran que era insumergible, que iba a tener todos estos metros de eslora, cuando choca con un iceberg, eso es impepinable y vas a pique, como le pasó al Titanic. Sí. Bueno, digamos, esta es la más recordada, ¿no? Pero hay otras también que ciertamente han pasado a la historia, ¿no? Sí, otro relato interesante que se hizo famoso 20 años antes de que el Titanic zarpara fue la que dejó un conocido periodista y espiritista inglés, W.T. Stead, que publicó un relato cuyo título decía de cómo el buque se hundió en pleno Atlántico por un superviviente. Ese era el título. Sí. En ese relato contaba cómo un enorme buque transoceánico se va a pique tras chocar con otro barco y que debido a la escasez de botes salvavidas se pierden muchas vidas humanas. Qué curioso, 20 años después, no solo se cumplió uno de los análisis proféticos de este periodista, sino que él mismo lo vivió en sus carnes porque navegó a bordo del Titanic y terriblemente también fue parte de esas 1.500 víctimas que fallecieron en ese hundimiento. Hay otra también premonición bastante curiosa. Sí, otra, ya decimos, está repleto el Titanic de premoniciones. Yo te he traído de las que más se hablan. Otra de las premoniciones también se dice que fue asombrosa, es la de una gata llamada Jenny. Hay fotografías incluso de ella, que estuvo mucho tiempo viviendo en el barco antes de partir, que se hizo esta amiga de un fogonero, es decir, estuvo desde los inicios de la construcción del barco, vivía en el barco y supuestamente en el Titanic iba a ir a bordo, ¿no? Porque era una especie como de gata callejera que estaba adentro. Pues bien, se dice que una vez que el barco atracó en Southampton, ciudad desde la que zarpó, pues esta gata dicen que la vieron sacando a sus gatitos del interior del buque en una acción que decían que era algo sorpresiva y casi que pensaron que también fue algo profético, porque si se pensaba que la gata estaba también dentro, ¿por qué de repente salió? Claro. Y también se dice que la gata presentía algo, que el sexto sentido de los animales presagiaba que aquí este barco no iba a acabar muy bien. El que está familiarizado con los gatos saben que cuando tienen un hogar no salen de ahí. Yo es que no lo sé porque no tengo gatos, pero el que lo tenga puede corroborar eso. Territoriales y de donde se han criado, pues es su hogar, o sea, no es fácil que ellos cambien de hogar así como así. Vamos con más cuestiones y comentabas anteriormente que incluso la película está rodeada de cierto misterio, ¿no? Bueno, está lleno de muchísimas curiosidades el rodaje. Y bueno, hace poco, el diciembre del año 22 se produjo, creo que la efemérides de esos 25 años del gran estreno exitoso. Es una de las películas más taquilleras y galardonadas de la historia, nunca pasa de moda. Todos los años, cada X fechas la vemos en televisión en abierto. Es una película que no pasa de moda, tiene una cantidad de anécdotas increíbles del rodaje, pero sí que hay una que te quería traer a la palestra porque sigue siendo un misterio. Y fue en ese momento durante el rodaje en el que parte del equipo de la película se envenenaron con una sustancia llamada PCP, que es una droga disociativa conocida como polvo de ángel. Ese envenenamiento se dio con una sopa de pescado que incluso el mismo James Cameron consumió en el último día de rodaje.
Se cuenta que esto produjo mareos, vómitos, alucinaciones y hasta ataques de llanto. Todo eso fue provocado por esto que digo, esta sustancia PCP, que es una droga peligrosa que afecta el funcionamiento cerebral, bloqueando la capacidad de concentración y de pensamiento lógico y alterando la percepción, los pensamientos y el estado de ánimo. James Cameron siempre sospechó que el responsable había sido un miembro del equipo despedido justo el día anterior, pero nunca se aprobó esto, nunca hubo un juicio ni culpamiento oficial, así que quedó como un misterio. ¿Quién fue el gracioso o graciosa que envenenó parte del equipo y que, bueno, quedó ahí como una anécdota un poco un tanto misteriosa? Efectivamente. Y comentabas también lo del tema de los hundimientos de los Titanes españoles. Vamos rapidito con ello. Te voy a hablar de dos, porque son historias también fabulosas y esto requeriría mucho análisis, pero ya por terminar esta última sección de la temporada y con algo que tenga que ver con el Titanic. Bien, empezamos un 23 de septiembre de 1919. Ahí se produjo un naufragio similar al de la compañía White Star Line con el Titanic, pero en esta ocasión se produjo a orillas de La Habana y fallecieron 488 personas. Ese buque era conocido como el Valvanera, de la compañía Pinillos, Izquierdo y Compañía. Se dedicaba al transporte de emigrantes entre España y las Américas, con precios que rondaban las 1.250 pesetas para los viajeros de primera clase y 75 pesetas para los más modestos. Era un barco de unas 12.000 toneladas aproximadamente. Fue calificado como el magnífico vapor transatlántico español. Y entonces, un 10 de agosto de 1919, partió el Valvanera del puerto de Barcelona, haciendo escala en otros puertos de la península y Canarias, para ir finalmente hacia La Habana el 21 de ese mismo mes. Se cuenta que zarpó con 1.230 personas a bordo, 1.142 pasajeros y 88 tripulantes. Se dice que aquel viaje comenzó muy mal, pues nada más salir del puerto de Santa Cruz de La Palma, se rompió la cadena y se perdió el ancla, algo considerado ya un mal presagio dentro del mundo de la navegación. Y casi un mes después, el 5 de septiembre, 742 pasajeros se bajaron en Santiago de Cuba, mientras que los 488 restantes continuaron viaje hasta La Habana, frente a cuyas costas desaparecieron para siempre entre el 9 y el 10 de septiembre de ese año 1919. No fue hasta el día 19 de ese mes fatídico cuando se encontró el casco del buque en un lugar denominado Half Moon, el Bajo de la Media Luna, en el extremo oriental de los Cayos de Florida, según cuenta Juan Manuel García Ramos en un libro que se llama El Zaurí de Valvanera, una obra que relata la historia de 4 canarios que presintieron que algo no iba bien mientras intentaban conciliar el sueño en las literas de hierro situadas en los entrepuentes de las bodegas. El gran misterio de este naufragio está en que no se hizo investigación oficial de este hundimiento. Hay teorías de que cuentan que fue provocado por una dura tormenta que afectó a la zona a la que estaba llegando y que pudo colisionar con otras embarcaciones debido a los restos de otros barcos que se hallaron en su naufragio. Ni tampoco se dio mucha más información en aquel entonces. El marino Fernando García Chegoyen cuenta muchas particularidades de este caso en su libro El misterio del Valvanera, pero este es uno. Estamos fuera de tiempo. Sí. Nos quedan más. Quiero decir que tienes por lo menos un par de ellos más. De este tipo, digo, de Titanes españoles, ¿no? Bueno, simplemente mencionarte el Príncipe de Asturias, que es otro de los grandes buques naufragos ocurrido solo 4 años después del que se produjo con el Titanic. Esto era una nave española, propiedad de la naviera Pinillos, se diseñó en los astilleros Kingston en Glasgow, Escocia, y se trataba de un monumental transatlántico plagado de lujos construido para que fuera el buque insignia de la Marina Mercante Española. Cuentan que el pasaje costaba unas 3.000 pesetas de la época más impuestos. Un 17 de febrero del año 16 partió desde el puerto de Barcelona en dirección Buenos Aires y se cuenta que más de 600 personas en su interior, además de un importante cargamento que llevaba pues una cantidad eran 40.000 libras esterlinas de la época, una serie de lingotes, y que eso en el naufragio desapareció. Hay una bonita historia también sobre esto y es uno de los naufragios que algún día pudimos tratar porque está muy a la altura del Titanic y teorías que iban desde piratas que atacaron al botín, que fue hundido por un submarino alemán, en fin, perdió todo el botín que tenía. Que me tengo que ir al festival de flamenco y fado, que tengo al otro lado ya en directo a un protagonista. Muchas gracias y feliz verano, amigo. Igualmente, Manuel. Venga, gracias. Y seguimos, ya les digo, son las 12:50.